Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja. Pertenecemos a la titulación de Psicología. Del componente de Psicofisiología. El lóbulo frontal puede ser concebido como el punto final de las funciones visomotora y del conocimiento de objetos que se inician en el lóbulo occipital. El lóbulo frontal se encuentra ubicado por delante de la cisura central, o también llamada cisura de Rolando, y por encima de la cisura lateral, o también denominada cisura de Silvio. El lóbulo frontal se ve estrechamente relacionado con ciertas funciones que son importantes e indispensables para el ser humano, como el control de las acciones motoras, funciones ejecutivas y el lenguaje. Además, los lóbulos frontales controlan la conducta en relación con el tiempo y el lugar, pero solo pueden realizar esta función si se le aporta toda la información sensitiva y mnemónica. En el cerebro humano, los lóbulos frontales abarcan todos los tejidos situados por delante de la cisura de Rolando. Estas áreas extensas que constituyen el 20% del neocórtex está formada por varias regiones funcionales distintas que agruparemos en tres categorías generales: motora, premotora y prefrontal. La corteza motora es el área 4 que podemos observar aquí. La corteza premotora incluye las áreas 6 y 8, que pueden subdividirse en 4 regiones: el área 6 lateral, el área 6 medial, el área 8, que constituye el campo visual frontal, y el área 8A, que constituye el campo visual suplementario. La corteza prefrontal puede dividirse en 3 regiones: la corteza prefrontal dorsolateral, las cuales comprenden las áreas 9 y 46, que serían toda esta región. La corteza prefrontal inferior ventral son las áreas 11, 12, 13, 14 y 3. La corteza prefrontal se puede dividirse en 3 regiones: la corteza prefrontal dorsolateral, que comprende las áreas 9 y 46, que sería toda esta región. La corteza prefrontal inferior, que son las zonas 11, 12 y 13, se ubican en esta parte. La corteza frontal medial comprende las áreas 25 y 32. Varios grupos de conexiones están vinculados con este sistema. La corteza motora se proyecta hacia las neuronas motoras espinales para controlar los movimientos de miembros, manos, pies y dedos, y hacia las neuronas motoras de los miembros craneales correspondientes para controlar los movimientos faciales. Las regiones premotoras están conectadas a las áreas vinculadas con la ejecución de los movimientos de los miembros. La motora proporciona un mecanismo para la ejecución de los movimientos. La corteza premotora selecciona los movimientos que van a ser ejecutados. La región premotora actúa fundamentalmente en la elección de la conducta que responde a señales externas, y la región motora suplementaria realiza una contribución interna mayor
cuando no hay ninguna señal del entorno disponible. Igual que seleccionamos los movimientos de los miembros, debemos seleccionar los movimientos de los ojos. Esta selección es función de los cambios oculares frontales. Podemos hacer movimientos oculares para mirar objetos específicos o podemos mirar alrededor aparentemente sin ningún propósito. El área 8 está especializada en los movimientos dirigidos hacia el estímulo, mientras que el área 8A es responsable de los movimientos impulsados internamente. La región motora suplementaria desempeña un papel especial en la elección y dirección de las secuencias motoras. La corteza premotora se activa cuando las secuencias del movimiento son marcadas por una señal externa. La corteza motora es responsable de la ejecución del movimiento, mientras que la corteza premotora selecciona dichos movimientos. La corteza prefrontal controla los procesos cognitivos, de modo que se seleccionen los movimientos apropiados en el momento y el lugar concretos. La selección de movimientos es independientemente de la información sensitiva existente y puede denominarse memoria temporal, memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Se utiliza la expresión memoria temporal para referirse a un registro nervioso de los acontecimientos recientes y su orden en el tiempo. Estos acontecimientos pueden estar relacionados con objetos o con movimientos. Las personas cuya memoria temporal está limitada se vuelven dependientes de las señales ambientales para determinar su conducta. Es decir, la conducta no está bajo el control del conocimiento internalizado, sino que es controlada directamente por señales externas. Los seres humanos tenemos vidas complejas, vivimos en grupos sociales en los que desempeñamos múltiples roles simultáneos como hijos, padres, amigos, hermanos, amantes y trabajadores. Cada uno de estos roles está regulado por reglas de conducta que se espera que siga. En fin, la conducta depende del contexto. No solo nuestra conducta se encuentra bajo el control de información aferente sensitiva continua, la memoria temporal y el contexto, sino que también se ve afectada por una vida de experiencias y objetivos, es decir, autoconocimiento. Los pacientes con lesiones fronto-orbitarias a menudo pierden este autoconocimiento y tienen dificultades importantes en la vida diaria. El lóbulo frontal izquierdo tiene una función preferente en los movimientos relacionados con el lenguaje, que incluyen la articulación de palabras, mientras que el lóbulo frontal derecho desempeña un papel central en los movimientos no verbales como la expresión facial. Las lesiones frontales pueden deteriorar la capacidad de una persona para realizar una amplia variedad de movimientos, para ordenar secuencias de movimientos e incluso para hablar. La lesión de la corteza motora primaria se asocia típicamente con una pérdida crónica de la capacidad para realizar movimientos, por la pérdida de las proyecciones cortoespinales directas en las neuronas motoras. Además, existe una pérdida de la velocidad y la fuerza, tanto de los movimientos de las manos como de los miembros contralaterales. La pérdida de fuerza no es simplemente un síntoma de la lesión del área 4. La resección de la corteza motora suplementaria causa una interrupción transitoria de casi todos los movimientos voluntarios, incluido el habla. Si la extirpación es a la izquierda, sin embargo, existe una rápida recuperación y la única discapacidad permanente reside en la ejecución de movimientos rápidamente alternantes con las manos o los dedos. Si usted oprime su globo ocular, el mundo parece moverse. Si usted mueve sus ojos, el mundo se mantiene estable. ¿Por qué? Tuber propuso que para que ocurra un movimiento, una señal nerviosa debe producir el movimiento así como una señal de que el movimiento va a ocurrir. Si los ojos se mueven mecánicamente, no existe esta señal y el mundo se mueve. Sin embargo, cuando usted mueve sus ojos, hay una señal nerviosa que indica que el movimiento sucederá. El habla es un ejemplo de selección de movimientos.
Si el lóbulo frontal tiene un mecanismo para seleccionar respuestas, debe seleccionar también palabras. El lóbulo frontal contiene dos zonas del lenguaje, el área de Broca, que puede ser considerada como una extensión del área premotora lateral, y el área suplementaria del lenguaje, que quizás sea una extensión del área motora suplementaria. Durante mucho tiempo se ha reconocido que los pacientes con lesiones del lóbulo frontal experimentan una pérdida espontánea de la palabra. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal tienen una producción de palabras baja en esta prueba. El lugar principal de esta limitación parece estar en la región fronto-orbitaria izquierda. Las lesiones de la región fronto-orbitaria derecha también pueden causar una reducción pronunciada en la fluidez verbal. Pacientes con lesiones del lóbulo frontal mantienen constantes algunas de sus respuestas en distintas situaciones de prueba, sobre todo en aquellas en las que existen demandas cambiantes. Este fenómeno se observa en la prueba de selección de tarjetas de Wisconsin y en la prueba de Stroop, que demuestra claramente la pérdida de inhibición de las respuestas después de una lesión del lóbulo frontal. Las personas con lesiones frontales ventrales como ML tienen déficit en la autorregulación de la conducta en situaciones no estructuradas, causadas en parte por la pérdida de conciencia autonoética. Finalmente, ML tenía dificultad para relacionarse con su esposa. Simplemente no podía recordar ejemplos que pudieran explicar por qué estaban casados. Los pacientes con lesiones amplias del lóbulo frontal son incapaces de regular su conducta en respuesta a estímulos externos, es decir, aprender de la experiencia. El problema en realidad reside en el aprendizaje de seleccionar entre un conjunto de respuestas que compiten, las apropiadas para los distintos estímulos. Las conductas social y sexual requieren respuestas flexibles que son en gran medida dependientes de las señales contextuales. Por lo tanto, no es difícil imaginar que las lesiones del lóbulo frontal interfieren con ambas. Tal vez el efecto más obvio y notable del daño del lóbulo frontal en los seres humanos sea un cambio pronunciado en las conductas social y la personalidad. La corteza parietal posterior desempeña un papel central en la guía visomotora de los movimientos en el espacio y la región PG, y el surco temporal superior desempeña algún papel en la conducta espacial más compleja como la rotación mental. Considerando la cantidad y la variedad de los síntomas asociados con la lesión del lóbulo frontal, llama la atención que pocas pruebas neuropsicológicas sean útiles para evaluar la función de dicho lóbulo. Existen varios tipos de prueba, como la prueba de selección de tarjetas de Wisconsin, la prueba de fluidez de palabras de Thurston, la prueba de fluidez de diseños de Goodman-Milner y por último tenemos la torre de Hanoi y la torre de Londres. Muchos síntomas de lesión del lóbulo frontal son característicos de pacientes con trastornos psiquiátricos o neurológicos, como la esquizofrenia. Los pacientes esquizofrénicos rinden poco en todas las pruebas de función del lóbulo frontal y muestran anomalías en el control de los movimientos oculares. También existe la enfermedad de Parkinson, que es el resultado de una pérdida de las células dopaminérgicas de la sustancia negra. Por ende, los pacientes con parkinsonianos se caracterizan por la falta de expresión facial. Y finalmente, los pacientes con enfermedad de Korsakoff sufren un daño causado por el alcohol en el tálamo dorsomedial y pueden tener una deficiencia catecolaminas en la corteza frontal. El teléfono parece carpintero porque hace ring. ¿Puedo pasar? Ay, mi vida, ¿qué tendrás? No sé, mami. Me duele. Y no sé por qué hablo así. No. Esto no es normal. Tendré que llamar. Tendré que reservar una cita para hacerte ver.
Sí, mami, por favor. Muy buenas tardes, doctorito. Buenas tardes. ¿En qué la podría ayudar? Tengo por la cita que reservé para ver a mi hija. ¿Y qué tiene? El motivo era es que salí en la moto y tuvo un accidente. Y desde ese entonces no me pronuncia bien las palabras, no sé qué tiene. Ayúdame, por favor. Jennifer, ¿cómo te sientes? Muy mal. Ayúdenme, por favor. Verá, señor, según la evaluación neuropsicológica, los síntomas que Jennifer presenta, ella tiene una lesión en el lóbulo frontal, especialmente en el área del ojo. Es por ello que tiene un deterioro la capacidad para producir una gramática apropiada. Jennifer, con una terapia consecutiva podrá recuperar el habla. Así que la espero el día de mañana a las 8 de la mañana. Ya, muchas gracias, doctorita. De nada. Pero en serio, ¿verdad? ¿En serio? Ya, listo. ¡Caterina, muévete! ¡Nos deja el bus! Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado? Oye, ¿sabes algo de Caterina? ¿Cómo está? Verás, hace un momento conversé con su mamá, ¿te acuerdas que tuvo una caída de ella? Y me manifestó que le había llevado a hacer una evaluación neuropsicológica y me comentó que que le había detectado una lesión en el lóbulo frontal, especialmente que tiene que ver con las áreas ejecutivas, y además me comentó que estaba insoportablemente irritable, no quería hablar con nadie. Uy, creo que le daba una vuelta al revés de la Caterina que conocíamos. Uy, qué mal. Bien, voy a mandar a qué tal está. Bueno, entonces te comento. Ya, hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra Caterina? Sí, sí se encuentra, está en la sala. ¿La doy llamando? Sí, por favor, ya. Katy, hija, te llama tu amiga Yarita. Pasa nomás. Gracias, Pasa en tu doctora. casa. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo sigues? ¿Yo bien? ¿A qué viniste? Vine a ver cómo sigues. Me contaron que estabas un poco mal. Ah, estoy bien, mi mamá que es dramática. No creo. ¿Qué te parece si vamos, no sé, a comer algo? Ah, si solo viniste a invitarme a salir, mejor anda. ¿Pero por qué te portas así? Porque no me quiero ir. ¿Pero por qué es sobre ese humor? No me quiero ir. Bueno, entonces. Espero que te recuperes, ¿sí? Chao. Tienes razón lo que dijo Carlos. Estás hay un carácter. Gracias por su atención. Gracias por su atención.